la Universidad Católica. Hice una maestría en Nueva York y la Stockholm University es la universidad, y un doctorado en McGill University, que es en Montreal, Canadá. Yo trabajo, en realidad nunca he tomado una clase, o sea, sí he tomado clases de estadística, pero la mayor cantidad o porcentaje de estadística que sé ha sido, chicos, en base a práctica. Entonces, una cosa, la estadística va a haber problemas, va a haber casos en los que ustedes quizás tengan problemas entendiendo a la primera. No se preocupen por eso, porque la estadística se aprende poco a poco haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, les decía Santiago, yo he hecho en ERE la mayoría del 99% de la clase, y les envié a sus correos. Yo voy a dar, el ERE no va a dar ese programa, porque ¿quién maneja ERE acá? Nadie ha manejado, nunca ha abierto ERE. Tú manejas. ¿Quién más? Tú, los demás nunca, ni siquiera han abierto. Yo no. Ok, entonces el ERE, como las personas que saben, a veces tiene problemas de la versión, de los paquetes, etc. Entonces yo lo que he hecho es básicamente darles ERE en la web. ¿Sí? En la web, ¿de acuerdo? Y entonces se llama ERE en POSIT Cloud. Entonces ustedes no van a tener problema de nada, van a tener acceso a las 24 horas del día al ERE, no tienen que grabar en su computadora, más dicho, instalar en sus computadoras el ERE o el ERE Studio. Lo único que tienen que hacer es, chicos, ingresar con la clave que van a crear, que ya les digo, y tendrán acceso a todos los scripts. Los scripts básicamente son comandos que tienen cómo hacer gráficos, cómo hacer un ANOVA, cómo hacer análisis descriptivos, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, mucho mejor para ustedes. Y entonces, para empezar esto, porque solo tenemos una hora hoy día, que me acabo de decir Santiago, entonces no se sientan a sus correos y siguen los pasos. Creen su clave, y van a poder entrar a POSIT Cloud, ¿de acuerdo? Supongo que todos recibieron, ¿cierto? ¿Todos recibieron? Sí. Entonces, por favor, sigan en su... Entonces, cuando entren, van a ver algo así, chicos, ya les voy a explicar. Me avisa si alguien puede entrar acá. Entonces, me parece, sigan todos los pasos, si alguien lo puede avisar. ¿Sigan todos los pasos que tú hiciste? No, bien. Ah, ok, ya. Entonces, y va a poder entrar al... ¿Alguien trabajó en POSIT Cloud en internet antes? ¿O en la nube? ¿Nadie? Okay. Les envié el correo. ¿Hay alguien que no le llegó? Chicos, ¿a todos les llegó? ¿Me avisa si alguien ya pudo entrar? ¿Alguien pudo entrar? ¿Tú ya? ¿Qué más? ¿3 personas? ¿Qué más? ¿Cómo? Aquí en internet ya nos conectamos ya. ¿No hay internet? En estas máquinas no, ya nos va a... ¿Quiénes no tienen internet? No entiendo. ¿Y por qué no tienen internet? No entiendo. No se conecta. ¿Y no pruebas otro grupo por si acaso? ¿Ustedes tienen internet? ¿Y por qué solo algunos tienen? Es medio raro. ¿Sí? ¿Más esta página? Sí. Ya está haciendo. Entonces ahí tienes que crear. Ahí. Ahí tienes que crear tu clave y todo. ¿Con el correo institucional o...? No, como quieras. Ah, Como quieras. O sea, pero mejor con el correo que les envíe. El correo que les envíe. Ahí ya listo. Entonces tratemos de hacer eso, chicos, por favor. Si es que pueden. Ya les explico. Entonces ustedes van a tener acceso van a entrar a este que dice... ¿A cuál tienen acceso ahorita? Este que dice... univariada, multivariada. Sí. ¿De acuerdo? A ese tienen acceso, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces ustedes, chicos, cuando ustedes hagan, pues no hagan nada ahorita, pero ustedes, todos estos son proyectos.
cuando ustedes empiecen a trabajar con esto, ustedes van a abrir, por ejemplo, este que dice análisis multivariado, y se les va a crear su propio proyecto con su nombre. Y ustedes van a trabajar en ese proyecto. Yo puedo ver todo lo que hacen además. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿quién no ha podido entrar todavía? ¿Ya todos tienen el acceso? Acuérdense de la clave, chicos. Pusieron clave, ¿no es cierto? ¿Crearon una clave? Entonces, acuérdense de la clave porque toda la clase, todo el curso va a ser en este programa, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente para indicarles, aquí están, porque supongamos que queremos entrar, vamos a ver luego, vamos a ver ahora eso. Les voy a dar pero antes de eso, quería saber quiénes han recibido estadística acá. La materia estadística, nunca nadie, no puedo creer. En pregrado, claro. ¿Tú qué más? ¿Tú qué más? ¿Tú no? O sea, pero hace añísimos. Hace añísimos. Claro, hace años, no me acuerdo. No importa. ¿Y alguien tiene problemas con estadística, chicos? ¿Alguien sabe un poco de estadística, se siente un poco cómodo con estadística? ¿No? Ok, entonces, les va a tocar hacer, no estoy asustado nada de eso, pero hay que hacer un esfuerzo bastante, digamos, tiene que hacer un esfuerzo para tratar de aprender eso, ¿de acuerdo? Porque no es difícil, pero requiere tiempo de inversión, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces, una vez que tienen eso, chicos, simplemente guarden la clave, que la clase va a ser acá. Ya les voy a explicar de qué se trata eso, de qué se trata el ERE, pero antes de eso simplemente ya tienen acceso a lo que yo quería y les voy a explicar un poco. ¿Quién tiene tesis aquí acá? Tesis, o sea, plan de tesis, no sé si diseñado, pero al menos en mente qué es lo que van a hacer para sus tesis de máster. ¿Tú? ¿Quién más? ¿Tú? 3, 4, 5. Los demás no tienen exactamente qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, les voy a explicar más o menos lo que yo he hecho, lo que es mi área de investigación. Puede ser que alguien se interese alguna vez, o en esta clase, hacer un proyecto de investigación o una tesis conmigo, y yo estoy abierto, estoy más que contento para hacer eso, ¿de acuerdo? Les voy a explicar. Todos, ¿alguien tuvo problemas con tener la cuenta del POSIT Cloud? ¿No? Los chicos ya saben cómo acceder al POSIT Cloud, ¿cierto? Sí. Ok. Ok, les voy a indicar rápidamente qué es lo que yo he hecho durante mis investigaciones últimamente, en realidad lo que he hecho últimamente, y cuál es el área en que me desenvuelvo que podría quizás interesarles, ¿de acuerdo? Ok, entonces uno de los primeros capítulos de las investigaciones que he hecho, más dicho, es mortalidad de árboles. ¿Alguien trabaja con botánica acá? ¿O con plantas? ¿Quién más? Además. Ok. La idea es ver qué está pasando en el Parque Nacional de Yasuní, que está acá en el área amazónica del Ecuador. Y la idea básicamente es ver, se ha visto en varias partes que la mortalidad está aumentando en diferentes bosques en el mundo, ¿de acuerdo? No importa si son bosques tropicales, bosques secos, bosques deciduos, etc., está aumentando. Entonces aquí dice que las tasas de mortalidad se ha visto que en las recientes décadas se han incrementado en los mayores tipos de bosques en el mundo, ¿cierto? Y se piensa que el calentamiento global ha hecho que la disponibilidad de agua decrezca y que esto haya inducido a que haya una mayor cantidad de sequías. Y se supone que por esa razón, por las sequías y por la disponibilidad de agua reducida, ha aumentado la mortalidad de árboles. Entonces, en el Yasuní lo que vemos es que ha pasado esto. Entre el 95 y el 92 tenemos esta tasa de mortalidad. Entre el 2002 y el 2007 bajó la mortalidad, y en el último censo, 2007-2007, que no tenemos más, aumentó. Entonces, en el Yasuní ha aumentado en el último periodo, ¿cierto? Sí.
Entonces, lo que pueden hacer acá, chicos, es, aquí se ve el patrón de mortalidad, los colores más oscuros es donde hay más mortalidad. Esto es un plot de 50 hectáreas, en realidad estos 25 hectáreas en Yasuní. ¿De acuerdo? Estos son subcuadrantes, entonces se quería ver cuál es el patrón de mortalidad de Yasuní. Y vemos, no hay un patrón muy claro, aquí, en el primer censo, se puede decir que en esta franja no hay tanta mortalidad, ¿no es cierto? Aquí la mortalidad está en todas partes y aquí se ve que en todo el plot básicamente la mortalidad aumentó, ¿no es cierto? No se ve un patrón geográfico muy claro. Esto es la mortalidad aquí, mortalidad, y acá los árboles clasificados por tamaño, ¿de acuerdo? Entonces, de 1 a 3 centímetros de edad del área... diámetro del pecho. Sí. Tenemos 3 a 4, 3 a 4 creo, y luego aquí más de 30, ¿de acuerdo? Entonces vemos que es algo normal. En los periodos, los árboles más pequeños son los que tienen mayores tasas de mortalidad, ¿no es cierto? Y también los más grandes. Los medianos tienen menores tasas de mortalidad. Este patrón de U es bien conocido en la ciencia. Entonces no había nada claro ahí. Esto es a nivel de especie. Vemos la mortalidad, el número de especies acá, y aquí está la mortalidad. Vemos, si ven este gráfico, ven que en el último periodo, 2007-2017, se mueve hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Hacia la derecha. Entonces esto quiere decir que la mortalidad aumentó también a nivel de especie. Y si vemos este gráfico, básicamente lo que nos indica es que la mayoría de especies incrementaron su mortalidad en el último periodo en relación al primero, y solo pocas decrecieron la mortalidad. Es decir, es algo raro, no se sabe exactamente, estamos pensando en esto, pero parece que no hay un patrón de ciertas especies mueren más que otras, ¿no es cierto? Uno supondría que ciertas especies que tienen ciertas características ecológicas funcionales podrían morir más que otras, ¿no es cierto? Yo que sé, aquellas especies que tienen, son más susceptibles a sequías o menos adaptadas a procesos de sequía, ¿no es cierto? Pero aparentemente no se ve nada raro. No hay señal filogenética, lo que quiere decir. ¿Alguien sabe lo que es señal filogenética? La señal filogenética básicamente es una manera de calcular si es que las especies que están más emparentadas genéticamente, en este caso morirían más. Uno esperaría que ciertos factores hacen que, por ejemplo, el riesgo de extinción en primates, por ejemplo, se ve claramente que está filogenéticamente conservado el riesgo de extinción, porque ciertos primates tienden a extinguirse más que ciertos primates que están más emparentados, especies que están más emparentadas, tienden a extinguirse o tener mayor probabilidad de extinción que otros, ¿de acuerdo? Entonces, esto se puede calcular con señal filogenética. Y bueno, esto es una parte, lo que estamos haciendo ahorita es ver si es que si un individuo se muere, ¿no es cierto? Supongamos que este individuo se murió, ver si es que esa mortalidad está afectada de alguna manera por los individuos que están alrededor, el neighborhood o vecindario, ¿de acuerdo? El nicho, si es que el nicho de la especie tiene algo que ver, y bueno, los modelos bayesianos estadísticos que se quieren aplicar. Déjenme ver. Ok, esto es los árboles es un... Ok, es un proyecto que estoy haciendo, pero también he estado trabajando con anfibios, básicamente en términos macroecológicos. ¿Qué ha pasado con los anfibios, con las comunidades de anfibios en los últimos 50 años en el Ecuador? Entonces tenemos datos de 5 localidades de 7 localidades en los Andes del Ecuador, y hemos monitoreado qué pasa con los anfibios a nivel global. Esto se sabe en términos generales que los anfibios son los que tienen mayor tasa de especies amenazadas en comparación con otros grupos como mamíferos y aves. Pues me importa mucho. Esto sí es importante porque usualmente, ¿qué es lo que se trata de hacer? Usualmente la gente trabaja con extinción de especies a nivel de especie, para la redundancia, ¿no es cierto? Se murieron ciertas especies, se extinguieron ciertas especies, ¿no es cierto? Pero muy pocas se trabaja con otros factores, con otras medidas de biodiversidad. Y otras medidas de biodiversidad podrían ser la diversidad filogenética o la diversidad funcional. La diversidad filogenética básicamente es la diversidad evolutiva de millones de años, ¿no es cierto? Entonces,
sería, yo que sé, por ejemplo, en términos de conservación, sería más catastrófico perder una especie que no tiene especies hermanas, que es sola, ¿no es cierto?, que es evolutivamente separada de los otros, que una especie que tiene muchas especies hermanas, ¿no es cierto?, en términos evolutivos, porque las especies hermanas de alguna manera compensan la especie que se perdió, pero aquella especie que, no tiene, que es muy alejada en el árbol evolutivo de las otras, que ha tenido una evolución completamente diferente a las otras, perder esa básicamente se pierde millones y millones de historia, ¿no es cierto?, en este caso historia evolutiva. Entonces eso capta la diversidad filogenética. La diversidad funcional básicamente capta la diversidad, va más allá de la diversidad de especies, sino, por ejemplo, cuántas especies, hablemos de anfibios, cuántas especies se reproducen por huevos en agua, cuántas especies se reproducen directamente en tierra, cuántas especies son nocturnas, cuántas especies son diurnas, cuántas especies son, ¿qué más? La dieta, son especialistas en hormigas, son generalistas, etc. Eso es diversidad ecológica, ¿no es cierto? Entonces, tratar, en lugar de enfocarse en la diversidad de especies, enfocarse en la diversidad ecológica. ¿Y qué pasa con la diversidad ecológica? Entonces, esto es lo que hemos hecho en términos generales. Esto es un mapa, una idea de lo que podría pasar en todo el neotrópico, desde México hasta Argentina, y con los anfibios en el Ecuador. Los sitios rojos son sitios que se predice que las especies van a aparecerse más entre ellas. Perdón, las comunidades van a aparecer, es decir, esta comunidad va a aparecer, básicamente es homogenización. Las comunidades se parecen mucho más entre ellas, mientras que las partes verdes son comunidades que se van a aparecer, que van a ser más diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, este es un problema. ¿Sí? Es que yo siempre hago la analogía con la diversidad, es lo que está pasando ahora. Antes yo que sé, en Quito había muchísimas cafeterías, cada cual con sus diferentes características, ¿no es cierto? Cafetería, alguna especializada en las cosas, la otra cosa. A medida que vinieron cadenas, típicas cadenas, yo que sé, una cadena de cafetería, Sudan Coffee, porque casi todas venden lo mismo, ¿no es cierto? En todas partes la misma cafetería. Eso es homogenización. Todas se parecen más y se pierde diversidad. Esto es lo que pasó con las comunidades de anfibios, pero lo que puede pasar para el año 2070, que todo esto se vuelva mucho más parecido, y eso tiene muchas implicaciones a nivel de ecosistemas, a nivel de incluso de servicios ecosistémicos que presta, los servicios ecosistémicos que nos da la naturaleza, ¿de acuerdo? Esto me importa mucho. Entonces, básicamente, la homogenización que vemos en la zona roja, toda la zona roja que vimos en el mapa, podría tener consecuencias muy importantes para el funcionamiento del ecosistema, básicamente el ecosistema verde de funcionamiento, ¿de acuerdo? Estos modelos fueron hechos con la idea de qué podría pasar con el cambio climático, cuáles podrían ser las consecuencias del cambio climático, ¿de acuerdo? Este es el proyecto que yo les decía, que básicamente es qué ha pasado en los últimos 50 años, el anterior era futuro, qué va a pasar en el año 2070, en el 2080, esto es qué ha pasado en los últimos 50 años en el Ecuador. Y la idea aquí es simple, la idea es básicamente ver si es que las especies usualmente se piensa que si es que desaparece una especie rara, no importa en un ecosistema muy rico, por ejemplo en la Amazonía ecuatoriana. ¿Por qué? Porque las otras especies compensan un poco los roles ecológicos que esa especie rara desapareció, que esa especie rara tenía. Pero se ha visto recientemente, la evidencia científica sugiere que la especie rara tiene un papel muy importante en su rol para mantener al ecosistema funcionando, trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, si se pierde una especie, por más rara que sea, puede ser catastrófico para el ecosistema, ¿de acuerdo? Entonces queremos probar si es lo que pasa con anfibios en el futuro. Estas son algunas de las especies. ¿Alguien trabaja con anfibios aquí? ¿No? ¿Tú? Ok. Entonces tú debes reconocer algunas especies de aquí, ¿cierto? Ok. ¿Tú trabajas con quién? ¿Con Mario Llanes o con quién? ¿Con quién? Con Mario Llanes, la parte técnica. Ok, ya. Entonces aquí está más o menos, hay unas especies que hay en el Ecuador. Hay 643 especies, por lo menos no está actualizado. Casi 50% son endémicas del Ecuador, es decir, solo están aquí en el Ecuador. Y esto sugiere tantas especies de haber una alta redundancia funcional. ¿A quién se le ocurre lo que sería la redundancia funcional? ¿Qué sería una redundancia funcional de especies? Cumplen la misma función. Cumplen la misma función, entonces hay tantas especies, muchísimas deben cumplir la misma función. Entonces uno tendería a pensar que,
tantas especies por la misma opción, quizás si desaparece uno no sea tan importante en términos de ecosistema, ¿cierto? En términos de efectos nocivos para el ecosistema. Pero nosotros lo que vemos es que básicamente las especies críticamente amenazadas, es decir, las que están a punto de desaparecer, son las más diferentes funcionalmente, es decir, son las que cumplen sistemas, funciones ecosistémicas diferentes a las otras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Okay, si es que las que están a punto de desaparecer son las más diferentes en términos funcionales, en términos del rol ecológico que funciona, ¿qué pasaría si desaparecen eso? Que no es un escenario muy fuera de foco, ¿no es cierto? Es un escenario completamente plausible, si desaparecen estas que están críticamente amenazadas. Entonces eso es lo que hicimos, se nos importa mucho, y lo que vemos es nuevamente en el Ecuador, estos sitios, cuando desaparecen especies críticamente amenazadas, tanto las estribaciones de la cordillera occidental como de la cordillera oriental, y esta parte de Chocó, un poco, y estos bosques secos, van a hacerse más homogéneos, ¿no es cierto? Esto en términos de especies, pero también va a haber una diversidad filogenética, es decir, se van a hacer más parecidos filogenéticamente y funcionalmente, especialmente la cordillera oriental, que paradójicamente es la región geográfica del Ecuador con más especies en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si estas regiones se homogeneizan? Es decir, las comunidades son muy parecidas entre ellas, en este caso funcionalmente, es decir, en términos de funciones ecológicas, básicamente vamos a perder el funcionamiento del ecosistema, ¿no es cierto? Y eso puede resultar en un fenómeno cascada, ¿cierto? Hasta desaparecer los superpredadores, etcétera, 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 o las plantas. Entonces aquí, claro, vemos que dice la primera pregunta, ¿son las especies amenazadas de anfibios más distintas funcionalmente? Sí, encontramos que justamente las más amenazadas fueron las más diferentes. ¿Qué pasaría si es que estas especies críticamente amenazadas desaparecen? Pues básicamente esto resultaría en una homogeneización funcional, es decir, las comunidades se hacen más parecidas, y esto ocurriría exactamente, o resultaría más bien dicho, en una pérdida significante de procesos ecológicos, ¿cierto? Finalmente, estos son los cambios pasados, estos sí son los últimos 50 años, y vemos claramente, la idea es aquí ver que estas son las 7 localidades. Tenemos Antisana, tenemos, esto es Antisana, esto es el Reventador, esto es Pilaló, esto tenemos por aquí, esto es Río Azuela, Río Faisanes y por ahí otra localidad que se me escapa, ¿de acuerdo? Entonces, estas 7 localidades han sido mostradas a lo largo de los años. En realidad, la primera muestra fueron los años 50, ¿de acuerdo? Los años 80. Luego, otra en el año 2000. Martín Bustamante es de una clase, ¿cierto? Entonces, exactamente el Martín mostró en el año 2000 y yo mostré en el año 2000, entre 2017, 16 y 18. ¿De acuerdo? Entonces, la idea era ver qué ha pasado con las unidades de anfibios en estas localidades en los últimos 50 años. Aquí tenemos entonces, la primera fue entre 1967 y 1987, el segundo entre el 2000 y 2003 y el tercero entre el 2016 y 2018, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que en todas, aquí está el número de especies y aquí están los 3 tiempos que tenemos, casi en todas las especies han disminuido, que no es nada, que es lo que se esperaría, ¿cierto? Deforestación, cambio climático, ¿de acuerdo? Casi 50% en realidad de especies han desaparecido. Pero este gráfico es sumamente importante, ¿por qué? Porque se ve que está relacionado con estas extinciones locales, no son extinciones de especies, sino extinciones locales. ¿Qué quiere decir una extinción local? ¿Qué? Desaparece de un sitio. Solo desaparece de ese sitio, la especie desapareció de ese sitio, pues no quiere decir que otra es lo que ha desaparecido, ¿no es cierto? Entonces vemos que la amplitud del nicho y el ajuste del nicho son factores que están relacionados. Mientras más se separen de esta línea, quiere decir que más relacionados, más explican la extinción de las especies, la extinción local de especies. Entonces, niche breadth, asociado negativamente, la amplitud del nicho, ¿qué quiere decir? Que aquellas especies que tienen nichos muy restringidos, es decir, yo que sé que solo están entre 1 y 2 grados centígrados, en lugar de estar entre 10 y 30 grados centígrados, o estar entre 17.5 y 18.5, son las que más desaparecen, ¿de acuerdo? Las que tienen nichos muy restringidos. Niche and field también desaparecen
¿Qué es el niche and fit? El niche and fit básicamente lo que en este caso es aquellas especies que tienen cuyos nichos ambientales son muy diferentes a los de Yasuni, son las que más desaparecen. Es decir, hay una especie que tiene un nicho, ¿no? Todas las especies tenemos un nicho, que son básicamente, ¿qué es un nicho? El nicho ecológico. ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Unas condiciones de hábitat del clima. Ya, puede ser, no solo el clima, puede ser dieta, todo, ¿no es cierto? Es un espacio multidimensional. Entonces, cada especie se caracteriza por tener un nicho, ¿no es cierto? Un nicho climático, un nicho de especie, un nicho de dieta, un nicho de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es nicho ambiental. Entonces, aquellas especies cuyo nicho ambiental es muy diferente de eso, porque puede ser que una especie esté en una localidad, pero esa localidad no sea en términos ambientales lo mejor para ellos, ¿no es cierto? Puede ser que esa localidad represente los extremos del nicho de la especie, ¿me entiendes? ¿No es cierto? Es decir, por ejemplo, una especie que está básicamente, que es adaptada a zonas altas, pero que también llega a zonas bajas. Eso quiere decir que el clima perfecto para ellas son zonas altas, pero también hay ciertos extremos de los climas donde puede estar, que son en este caso zonas muy bajas, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo que vemos es que las especies cuyo nicho es muy diferente al Yasuni también desaparecen, lo cual tiene un poco de sentido, ¿no es cierto? Si es un sitio no es perfecto para ti, no es el ideal, o sea, está bien, puedes sobrevivir, pero no es lo ideal. Al momento que hay un cambio climático, puede ser que ahora sí ya no sea para ti nada ideal, ¿entienden? Entonces, esa es la idea. Cambios de temperatura, eventos extremos también está, aunque hay un poco de cruce, pues también es importante. Eso que quiere decir básicamente entre el 82, 86 y 87 hubo eventos de climas extremos, básicamente de extrema temperatura. Eso puede haber afectado a las especies, ¿de acuerdo? Pero paradójicamente la pérdida de hábitat no está afectando. Entonces, obviamente, esto hay que tener cuidado, especialmente en términos de conservación, porque alguien va a decir, ok, si la pérdida de hábitat, es decir, la deforestación, la destrucción de hábitat, no tiene un efecto significativo, sigamos, ¿no es cierto? Pero en realidad no es que no tiene un efecto significativo, sino no está relacionado con declinaciones rápidas, con estas declinaciones que pasan, que desaparecen, yo que sé, en años, no está asociadas. Este pérdida de hábitat obviamente está asociado a procesos de declinación, de extinción durante décadas, ¿cierto? Ok, y esto es una cosa importante. Básicamente, cuando está abajo vemos que la diversidad se ha reducido. Vemos que hubo una reducción significativa de las especies, taxonómica, es de las especies, pero la reducción filogenética y funcional es muchísimo más grande, ¿cierto? Y aquí lo mismo, esto es diversidad de beta. En la diversidad beta no hubo cambio. Si nosotros solo utilizamos a las especies para medir diversidad beta, diríamos no hubo cambio, incluso un poco creció la diversidad beta. Pero si utilizamos otros índices filogenéticos y funcionales para medir diversidad beta, vemos claramente que decreció filogenéticamente y decreció muchísimo funcionalmente, ¿de acuerdo? Un poco entonces ustedes ven, la primera parte que les presenté era qué pasaría en el futuro, la segunda qué pasaría ahorita si desaparecen las críticamente embarazadas, y este es básicamente qué ha pasado en los últimos 50 años, ¿cierto? Entonces es como una aproximación completa, temporal y espacial de lo que ha pasado con los desafíos en el pasado, presente y pasará en el futuro, ¿de acuerdo? Ok, creo que eso es todo, chicos. Aquí hay también este paper acaba de ser aceptado, es una nueva especie de Rhinella vela, no es vela. Este es el típico sapo marino, el que va en la costa y corre en la playa, el sapo de caña, le dicen, o acá dicen sapo de la costa, pero simplemente parece que es otra especie diferente que ya está aceptada esta publicación. Y eso es todo, chicos. Entonces, aquí hemos trabajado con un poco de otras cosas, no sé qué más indicarles. Creo que esto ya vimos un poco rápidamente. Una cosa que es importante es que ustedes, que me gustaría que sepan, es ahorita, chicos, la cantidad de datos libres, gratuitos que hay en internet, que hay ahí afuera, es impresionante. Entonces, si alguien quiere hacer una tesis de macroecología y simplemente bajar los datos, yo que sé, del GBIF,
datos de instrucción, o datos filogenéticos, o datos de lo que sea, datos de competencia, datos de todo lo que se pueda imaginar, hay datos. Simplemente tienen que hacerse la pregunta correcta, y si es que aprenden a utilizar R, un poco de estadística, la tesis está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, un poco pensar en eso. Eso es todo lo que no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Entonces, bueno, les dejo empezando para ver qué onda. Quisieras que se presenten, perdón, no hice eso al principio, se presentan y me dicen qué esperan de este curso, qué es su experiencia en estadística y su experiencia en R, ¿de acuerdo? Experiencia en R, experiencia en estadística, y en qué trabajan, y si es que ya tienen una idea de tesis que hacer, pues me avisan, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si quieren en orden o como... Empezamos contigo, por favor. Bueno, mi nombre es Orlando Chihuiza. Laboralmente ahorita estoy trabajando para el Centro de Biología en la universidad. ¿De aquí? Sí, Ya. en la central. Experiencia en estadística, recuerdo muy vagamente que en algún momento recibí estadística, pero aplicarla o estar continuamente aplicando estadística no, y por ende no tengo mucho conocimiento. Y con R no, porque he intentado conocer, sí, Okay. yo creo que este curso me va a servir para entender un poco mejor R, Okay. y esa es la expectativa que tengo con el curso. Okay. Mi nombre es Roberto Román. Mi expectativa es aprender más. Me interesó bastante la charla respecto a lo de material de árboles. Me parece interesante también como una herramientas geoespaciales. Estar un poco explicando eso. Y sí me parece una área bastante interesante. Y de ahí, nada más de eso, doctor. ¿Y tú ya tienes tesis? Sí tengo. ¿Qué haces? Estoy en la dependencia espacial de los índices de diversidad y libertad. Okay. Y, o sea, dependencia espacial y aditividad. Ya, chévere. ¿Y con qué grupo? En este caso es con plantas de superbosques. Okay, chévere. Bueno, yo soy Santiago Paredes. Bueno, yo soy lo que es la docencia en biología, química, en lo que es instituciones de secundaria. Bueno, respectiva a esto, en R, mi curso alrededor, básicamente, Entonces, va a ser su labor tratar de entender cosas básicas, no quiero que tengan cosas complicadas, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que ustedes ya vengan con un poquito ¿de acuerdo? Entonces hagan hoy noche, porque si tienen tiempo, traten de ver tutoriales de R, cómo crear un documento, ese tipo de cosas. Es único que no podemos perder tiempo en R, en el programa R. Lo que vamos a hacer es un curso de estadística y de drama, ¿no es cierto? Entonces obviamente yo no puedo tener todo eso, poner cosas básicas de R, pero obviamente yo he diseñado el curso de tal manera que sea lo más fácil y lo más simple posible, ¿de acuerdo? Okay. ¿Tú? Buenas tardes. Variedad de intereses, y bueno, si es que a alguien se le ocurre o quiere hacer un de tesis, me puede preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, gracias. Ok, entonces vamos a ver la primera presentación, que es para las personas que llegaron atrasados, chicos, a su correo le llegó un email para trabajar en POSIT Cloud, que es R. Entonces, no sé si a todos tienen. Entonces, ¿ya tienen? ¿Ya? ¿Tú también? Ya. Entonces, simplemente es para que todos tengan listo para trabajar para POSIT Cloud. Entonces, vamos a ver qué va a ser una introducción al R, de R Studio, en términos generales. Yo esta presentación en un principio la hice para trabajar en R en el programa, pero va a ser un lío, y entonces simplemente hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿cierto? ¿Por qué R? ¿Qué es el R? R es un lenguaje de programación y un entorno para el análisis estadístico y gráfico. No solo se hace estadística, se hace un montón de cosas, pero por este curso es súper bueno para hacer estadística. ¿Y por qué es bueno para hacer estadística, chicos? Porque supongamos que nosotros hacen su tesis, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja de estos códigos abiertos? Es que uno tiene un código de una hoja y ha hecho un montón de trabajo, ¿no es cierto? Y por ahí ustedes se movió yo qué sé, recopilaron más datos o se dieron cuenta que ciertos datos estaban mal. Cuando se hace en SPSS, por ejemplo, tendría que hacer todo de nuevo, paso por paso. Como en este ya tienen el script, simplemente cogen la nueva base de datos ya corregida y corren en un segundo, ¿de acuerdo? Entonces tienen muchísimas ventajas.
Esa es una ventaja. La otra ventaja es trabajar con cientos de miles de datos. Ustedes pueden hacer miles de miles de datos. El SPSS tiene un límite, el PAS tiene un límite, etc. Y otra forma, chicos, es que usualmente cuando uno trabaja con softwares establecidos, el SPSS, el PAS, la estadística, ese tipo de cosas, solo hay una lista de gráficos, ¿no es cierto? Nada ya no puede hacerse. Pero con él uno puede crear el gráfico que quiera. El gráfico, técnicamente el gráfico que quiera, ¿de acuerdo? Haciendo un poquito de coding y copiando de otros recursos, uno puede hacer maravillas de gráficos. Otra cosa importante es lo que vamos a hacer en este curso. Usualmente, ya solo cuando tienes muchos años de experiencia, tú puedes sentarte y escribir tu código, por así como si estuvieras escribiendo a mano. Pero eso toma muchísimo tiempo y nunca termina de aprender. Es como aprender un lenguaje ya mayor. Entonces, si uno cuando aprende un lenguaje, otro idioma, toma tiempo, ¿no es cierto? Y nunca llegas a la perfección. Quizás te falta el acento, ¿verdad? El leer es lo que es igual. Entonces, toma años en aprender en dominar. Hay gente que es muy hábil y puede hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Un poco depende de los días, como hay gente que es muy hábil para aprender a hablar otros idiomas, así hay gente que no es tan hábil, igual pasa con él, hay gente que no sabe, entonces eso hay que yo entiendo muy bien eso, siempre hay esas diferencias. Pero ¿qué es lo que cuál va a ser la aproximación de este curso? Yo para el examen o para los trabajos les voy a dejar todos los scripts que vieron ustedes, en el perfil que les indicamos con el estudio, todos los scripts ya están hechos. Entonces ustedes para el examen, por ejemplo, no es que van a decir, ¿cómo hacía una ANOVA? O ¿cómo hacía una prueba de T? O ¿cómo hacía una correlación? O ¿cómo hacía un gráfico de X versus Y? Ustedes ya tienen ahí. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, que vayan tomando notas de ahí mismo en los scripts suyos que se van creando. Entonces el día del examen, el día de la prueba, yo les digo, tienen esta base de datos, tienen que hacer un gráfico y una correlación entre X y Y, yo que sé, entre temperatura y precipitación. Si ustedes ya tienen los gráficos, van a los scripts, que es lo que se hace, porque así van a hacer las tesis, ¿no es cierto? Van a ver los scripts de esto, o van a cualquier, o van al ChatGPT. ¿Quién utiliza ChatGPT aquí? ¿Tú quién más? Son dos personas, nadie más. ¿Alguien no sabe lo que es el ChatGPT? ¿Todos saben lo que es o no? Sí. Chicos, el ChatGPT, especialmente la versión pagada, pero la versión libre también, uno puede, si le explicas tú a la inteligencia artificial exactamente qué hacer. O sea, por ejemplo, tengo 50 datos, la primera columna es la dieta de las especies, la segunda columna es la temperatura, la tercera columna son las especies, y quiero hacer una correlación entre la 1 y la 2, hazme un código R que puedo hacer, ¿de acuerdo? No siempre te hace perfecto, pero funciona bastante bien. Entonces, por eso es lo que yo en los exámenes, y en este curso hay un examen para hacer que es el final, ¿cierto? Pero en los trabajos y igualmente el examen final, ustedes pueden abrir lo que sea. Pueden utilizar incluso ChatGPT, ¿de acuerdo? Si están conmigo, lo hacen y hacen el código. Porque es la vida real. La vida real, básicamente, ustedes, lo importante es que quieran hacer, que entiendan qué van a hacer, que sepan por qué van a hacer tal cosa, el análisis, qué gráfico van a hacer, y lo hacen. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ya. R es parte del sistema GNU y se distribuye bajo licencia GPL, es decir, un software libre y gratuito. ¿De acuerdo? Es multiplataforma, está disponible para Windows, Macintosh y Linux. ¿Alguien trabaja con Linux aquí? ¿Nadie? Con Mac, porque no. A partir del 97 el desarrollo del código, el R base, es llevado por un grupo de programadores conocido como The R-Core Team. Entonces, esto básicamente es que hay un código. Entonces, hay muchos. ¿En qué se diferencia el R base de los paquetes, chicos? Esto es un poco. Usted puede hacer casi todo en R base, ¿de acuerdo? Pero hay muchas cosas que tomarían mucho tiempo. Por ejemplo, yo que sé, una filogenia, digamos, un árbol filogenético. Hacerlo en R base, ustedes ya si son, digamos, expertos programando, un código pueden hacer. Pero los códigos, los paquetes, entonces hay un paquete que sirve para hacer filogenias exclusivamente. Entonces ustedes se van a ese paquete y hacen filogenia, ¿de acuerdo? Pero lo ideal es aprender R base. Entonces aprender R base, cómo hacer correlaciones, gráficos simples, luego ya cuando quieran para una aplicación, cómo hacer un gráfico más fancy, más elegante, digamos, y ya podríamos utilizar algún tipo de paquete, ¿de acuerdo? Pero la cosa es hacer todo. Nosotros básicamente vamos a utilizar ciertos paquetes, pero la mayoría de los códigos que vamos a hacer es de R base. El R base es aprender a codificar desde cero. Eso es. La página web oficial se llama The R Project for Statistical Computing y ahí podrás encontrar toda la información oficial acerca de él. Lamentablemente todavía no tengo yo algo virtual. Yo suelo subir las presentaciones. Entonces no sé si ustedes tienen un espacio para subir algo, tienen
No sé, yo podría subirle a algún espacio que alguien cree y su presentación no se puede por más. No sé qué. ¿Perdón? ¿Qué sería un clouding? Si hay un crowding, yo puedo enviarle la acuerdo, avísame. Sí, hay un rep. Ya, ¿aquí hay un presidente del curso? ¿O un representante? ¿Quién es? No vi. Justo vino. Presidente y vicepresidente. ¿Quién es? ¿Estamos vicepresidente? No, Ni el vocal ni Ok. Ya, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Es libre, extensible, colaborativo, reproducible, programación. Justamente el R estudio en POSIT Cloud es de estos chicos. Entonces, si ustedes cuando quieran colaborar con cualquier persona, o entre ustedes, básicamente entran al POSIT Cloud y dicen, ok, hagamos, y empiezan a hacer los dos, o las tres, o las cuatro personas que quieran, ¿de acuerdo? Súper importante para colaborar. Instalaciones no vamos a hacer porque vamos a trabajar en el estudio, el POSIT Cloud. Ahí está cómo instalar, eso nos interesa, ¿no es cierto? El RStudio es la interfaz del R, ¿de acuerdo? El RStudio es la interfaz del R. Usualmente, si alguien trabaja con este software, primero tiene que trabajar el R y luego alguien se inventó el RStudio, que es un poquito más fácil de manejar, ¿de acuerdo? Es tipo Windows, tiene ventanas. Igual hay que hacer códigos, eso, pero trabajar en R era un poquito más difícil para las personas, entonces crearon esta interfaz que es como la interfaz en base a Windows o cualquier forma, ¿de acuerdo? Entonces nosotros trabajamos en el RStudio. RStudio es un programa que nos permitirá interactuar con R de forma más amigable, además de facilitar muchas de las tareas de programación y análisis de datos en R. Es decir, RStudio es una GUI, Graphical User Interface, ¿de acuerdo? Ya, entonces la versión del escritorio del RStudio también es libre y gratuita, bueno, ya saben cómo descargarse si alguien quiere descargarse en sus computadoras. Al abrir RStudio verás que tiene 4 paneles. Van a ver que tienen ustedes, cuando veamos, tiene 4 paneles. 2 arriba y 2 abajo. Y se puede ejecutar instrucciones directamente desde este. ¿Qué es el RStudio en el POSIT Cloud? ¿Qué es eso? Es importante saber. Entonces, es una plataforma web que permite crear, ejecutar y compartir proyectos implementados en R sin necesidad de contar con ninguna infraestructura de hardware o software. Básicamente, ustedes en sus casas lo único que necesitan es una computadora con internet, ¿de acuerdo? No necesitan preocuparse de la versión del R, de la versión del RStudio, no necesitan preocuparse que hay ciertos paquetes que fueron creados antes de que la nueva versión de RStudio sea utilizada, etc. A veces eso crea problemas, a veces hay interacciones entre diferentes paquetes, por ahí se da desactualizado, a veces es un dolor de cabeza. Con este RStudio nada de eso va a pasar, ¿de acuerdo? Porque todo está hecho en internet. Nosotros lo vamos a estudiar para clases y para tareas y para el examen. Aquí está cómo entrar, ya ustedes ya vieron cómo entrar, ¿no es cierto? Ya vimos todo esto, ya todos pudieron acceder. Al abrir el RStudio en Cloud encontrarás la opción de abrir el proyecto, esto vamos a ver luego, cuando hagamos los proyectos. Todas las funciones y datos y utilidades de R disponibles para ser utilizadas están almacenados en paquetes. Yo les decía, la mayoría de cosas están en paquetes como hacer mapas, yo que sé, mapas de cambio climático futuro, etc. Yo creo que quiero son las 6 o no? Sí. Es eso, es verdad. Ok, Sora. Ya, entonces chicos, podemos estar ahí. Yo no sé si es que para avanzar un poco, si se pueden hacer hoy en sus casas, traten de hacer eso. Ok, entonces entran a bioestadístico univariada, multivariada, ¿no es cierto? Y traten de entender, yo pensaba que iba a ver 2 horas, pero me dijeron que no por eso. Entonces ahí está que dice, perdón, ahí está que está este proyecto que se llama intro. ¿Quién te haga intro? Ok, y aquí, entonces estas son las 4 ventanas, la una ventana, la otra ventana, el baño que se trata y la cuarta ventana, ¿de acuerdo? Se van a files aquí primero, y aquí ejecutan todo, esta ventana es la ventana de comandos, traten de jugar con eso, si tratan de eliminar, con esta escopita eliminan todos los archivos de esta ventana, de la derecha, ¿ya? Y aquí van ejecutando todo esto, vayan tratando de entender. Generalmente yo les pongo de qué se trata cada cosa, pero traten de jugar un poco. Mañana vamos a ver eso, pero traten de jugar un poco. Es bien importante que entiendan eso. Es como crear
un objeto, que puede ser un número, que puede ser un conjunto de datos, cómo crear un data frame que sería una base de datos, cómo traer bases de datos, supongamos que tienen en Excel, cómo importar del Excel a ese tipo de cosas. Esto pueden ver aquí, ¿de acuerdo? Una cosa muy básica, chiquito, traten de entender de qué se trata, si es que no entienden, traten de encontrar tutoriales, etc. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Entonces quedamos ahí, mañana nos vemos aquí ahora, chicos. Los 8. A las 8, ok. ¿Eso, alguna pregunta? ¿La clase o del trabajo o de cualquier cosa? ¿Nada? ¿Todo bien? Ok, entonces quedamos ahí. Gracias. Gracias. Gracias.